Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. Tenía que hacerte tu lectura bonus, cariño. ¿Cómo no te voy a hacer tu lectura bonus, corazón? Si son punteros, cada día que yo cuelgo un video, yo qué sé, prácticamente baten lo que es récord, mi querido Géminis. Antes de empezar la lectura, quiero saludar a Betote de México y a Verónica Lillo, ¿vale? Que están de cumpleaños. Betote de México y Verónica Lillo, corazón del signo Géminis. Gracias por seguir lo que es mi canal Betote. Y gracias también, Verónica Lillo, corazón. Muchísimas gracias de corazón, ¿vale? Betotes de México y Verónica Lillo, no sé de dónde es, pero es del signo Géminis. Gracias, 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 corazón. Y bueno, para aquellos que están cumpliendo, también le voy a cantar lo que es el Happy Birthday, cariño. Happy Birthday to you. Feliz cumpleaños, mi querido Géminis. Feliz cumpleaños, mi querido Géminis. Feliz cumpleaños para ti, corazón de melón. Muy bien, cariño. Te saluda Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Empezamos, cariño. Piensa, mi querido Géminis, recuerda, corazón de melón, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Muy bien. Mi querido Géminis, o te estás arrepintiendo de algo, o a lo mejor me dices, Richard, no sé si escribir, no sé si llamar, no sé si a lo mejor de repente preguntarle una cosa a Pepito, a la Lupe, a quien sea, pero al principio, mi querido Géminis, como que te he notado con esa buena energía, con esa buena vibra, pero como que estás dudando. Tómalo de una forma general, no todo tiene que ser amor. Puede ser que me digas, Richard, tengo mis dudas de prestar un dinero, tengo mis dudas de postular a un trabajo, tengo mis dudas, yo que sé, cariño, de comprarme un carro. ¿Por qué no, mi querido Géminis? A lo mejor de repente por tu cumpleaños te quieres comprar un carro, corazón. ¡Ay, por Dios, Richard! Corazón, ni yo me puedo comprar un carro, pero tú sí, ¿vale? Tú sí te puedes comprar un carro, cariño. Puede ser que tienes tus dudas. Mi querido Géminis, como yo siempre digo, corazón, a mal paso, dale prisa, mi querido Géminis. Dale prisa, cariño. Richard, me quiero comprar una joya como el que tú tienes. Ay, por Dios, mi niña. Cómprate una joya, mi querido Géminis, si tú lo quieres, ¿vale, corazón? Cuando uno tiene ganas, Géminis, de hacer algo, en ese momento, hazlo, cariño, porque luego puede pasar muchas cosas. Te cuento una historia, ¿vale, cariño? Mira. Mi querido Géminis, cuando yo tenía 17 años, hace muchos años atrás, siempre tenía esa ilusión de comprarme lo que es, recién estaba saliendo los compacts de CD, me acuerdo, y había como un pequeño radio, era como un pequeño estéreo, tenía para compacts de CD, tenía para cassette, en ese entonces cassette, y para sintonizar lo que es la radio. Pero como recién estaba saliendo, estaba carísimo, cariño, para ese entonces. Pero yo estaba trabajando, me acuerdo, 17 años, pero estaba trabajando lo que es en cocina, como camarero. Y me fui a ver a la tienda, me fui con un grupo de amigos. Y este amigo me acompañó, pero cuando yo vi el precio, como que dudé. Y este amigo me dijo, Richard, si tú tienes ganas de comprártelo, cómpratelo ya, porque si no, luego van a pasar muchas cosas en la cual no vas a contar con el dinero o simplemente ya no vas a poder comprar. Y me contó su historia. Se ve que él tuvo ganas de comprarse, creo que un lector de CD, no me acuerdo muy bien. Y en ese momento tenía el dinero, pero dijo, mejor lo compro luego. Y otro día se fue a comprarle y lamentablemente el modelo que estaba buscando ya no estaba. Ya no estaba, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richa, pero eso es muy material, ¿no? Muy plástico. Te doy como ejemplo. Yo una vez me fui a una tienda muy importante
aquí en Barcelona. Y tenía mis ahorros, pero no tanto, ¿vale? Tenía mis ahorros. Entonces, a mí siempre me han encantado las casacas de cuero, siempre, cariño. Y da la casualidad que no tengo ninguna, no tengo ninguna. Podría comprármelo, pero lamentablemente el modelo que a mí me gusta ya no sale. Ya no sale ese modelo de casaca de cuero. Así tipo moteros, ¿vale? Me encanta a mí. No, que no sean tan grandes, cortitos. Entonces, me acuerdo que me fui en esa tienda muy importante aquí en Barcelona y esa casaca estaba ahí, cariño, la casaca de cuero, me encantó. Cuando yo lo vi me encantó, cariño, me enamoré. Pero ¿sabes cuánto valía? Y estaba en rebaja, 50% de descuento, valía como 600 euros. Pero era precioso, cariño, precioso, precioso esa casaca de cuero, pero no lo compré. Tenía el dinero, pero dije, no vaya a ser que luego no me paguen, no voy a poder cubrir los gastos, todavía no estaba lo que es en YouTube, etcétera, etcétera. No lo compré. Luego, cariño, cuando ya empecé a tener más dinero, empecé a trabajar lo que es en cocina, estaba lo que es en YouTube, volví a la tienda, ya no estaba esa casaca, cariño. Y lo he buscado por internet, ya no está ese modelo que a mí me gustaba. Ya no está. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi querido Géminis? Las oportunidades se presentan a veces en el momento menos esperado. Puede ser lo que es en la parte material, puede ser de repente lo que es en la parte del amor, los sentimientos. Con eso también te digo, lo que tú quieras hacer en estos momentos, cariño, hazlo, Géminis. Hazlo, porque no vaya a ser que luego te arrepientas. Muchas veces, cariño, por las etiquetas de la vida, vamos a suponer que tú eres una mujer muy atractiva, un hombre muy atractivo, cariño, un modelo, corazón, y estoy seguro que eres así. Vamos a suponer que tienes la oportunidad de posar para una marca muy importante. Pero sin embargo, a lo mejor dices, bueno, Richard, me han dicho para posar lo que es en ropa de baño, pero mi familia no está de acuerdo. Corazón, de aquí a 40 años, cuando ya prácticamente nos cueste mantener lo que es el físico, te vas a arrepentir. Entonces, corazón, lo que tú puedas hacer ahora, en este tiempo divino, hazlo, mi querido Géminis, porque luego vas a ver que va a haber cambios, tanto lo que es en tu vida, tanto lo que es en tu persona, lo que es en la parte física y en la parte monetaria. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo, porque al fin y al cabo, mi querido Géminis, no somos eternos, corazones, y al fin y al cabo también estamos en esta tierra para ser felices, para disfrutar, sin hacer daño a nadie, pero para ser felices y disfrutar, mi querido Géminis. No vaya a ser que sea tu caso, me digas, Richard, quiero comprarme un carro, Richard, pero a lo mejor de repente, pues no sé, mejor me compro el otro año. Si tú quieres comprarte, cariño, y si te hace feliz, pues adelante, ¿vale? No estás haciendo daño a nadie, mi querido Géminis. Solo como consejo, nada más, ¿vale? O lo que tú quieras hacer. Richard, me quiero rapar el pelo. Pues rápate el pelo, cariño. Haz algo que tú quieras hacer, porque luego te vas a arrepentir. Vamos a ver, cariño, qué me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Para mi querido Géminis, corazón, me encanta hacer lecturas para ti. Me fascina. Dice, a rajatabla, el número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para muchos de vosotros, mi querido Géminis. Cuando te dice lo que es a rajatabla, nos están diciendo, tienes que ser exigente contigo mismo, tienes que ser perfeccionista, tienes que continuar por ese camino, no te rindas, no te rindas, no tires la toalla. Me dicen, esfuérzate más también. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, quiero hacer un proyecto, corazón, quiero abrir una tienda. Y tú me dices, Richard, ¿será, Richard, que no va a funcionar? ¿Por qué sacas conclusiones antes de tiempo, cariño? Estoy seguro que si tú pones todo de tu parte, va a funcionar, corazón. Va a funcionar. Solo es cuestión de que tú creas en ti. Solo es cuestión de que tú te reinventes. Solo es cuestión, cariño, de que empieces a buscar oportunidades. Entonces, no sentencies algo que todavía no estás realizando, Géminis. Al contrario, tienes que empezar a crear con tu mente, corazón, de que esto va a funcionar. Porque aquí me dice, tienes que ser prácticamente exigente contigo mismo, tienes que estar ahí pendiente de ese proyecto, de ese sueño, confía en ti, no te rindas. Hay muchas personas que dependen de ti, cariño. Hay muchas personas. Si tú me dices, Richard,
¿Qué dices, chalao? ¿Qué dices, loco? Yo no tengo a nadie, no tengo hijo, no tengo familia, ¿vale? Puede ser el caso. Cariño, ¿quién te dice a ti que en un futuro posiblemente una persona que no es de tu sangre o una persona que tú no tienes ningún tipo de vínculo va a necesitar de ti? Vamos a suponer, Géminis, que tú eres una persona que te ha costado llegar lejos. Estás en un proyecto, tú no confiabas, pero las energías cambian y empiezas a confiar. Ese proyecto da frutos y tú me dices, Richard, bueno, Richard, da frutos, pero ¿con quién voy a compartir? Cariño, no es necesario que una persona tenga un vínculo de sangre contigo o lleven lo que es el mismo apellido. Hay muchos niños, hay muchas personas que necesitan el apoyo de los demás, Géminis. Vamos a suponer que tú eres un empresario o una empresaria exitoso y exitosa. Y tú me dices, Richard, no tengo a nadie. Tengo todo, tengo dinero, pero no tengo a nadie. Cariño, estoy seguro que si te vas a algún lugar donde hay mucha necesidad, tú vas a ser una persona muy importante para ellos. Van a necesitar de ti. Entonces, no digas que no tienes a nadie. Hay muchas personas que necesitan la ayuda de nosotros, cariño. Hay muchas personas que no tienen para comer. Hay muchas personas que a lo mejor necesitan para su medicina. Entonces no digas que no tienes a nadie, corazón. Solamente es cuestión de que tú encuentres tu camino, cariño. Encuentra tu camino, Géminis. Para todos, corazón, hay un plan divino. Nadie se está en esta tierra, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. Nadie se está en esta tierra. Todos tienen un propósito. Las plantas, los animales, los seres humanos, todos tienen un propósito, cariño. Hasta esta lectura que te estoy entregando tiene un propósito. Nada es por casualidad, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía. La carta de la templanza. Mira, corazón. La carta de la templanza, mi querido Géminis, es una carta de paz, es una carta de armonía, es una carta también de deseos, de pensamientos. Es muy importante, mi querido Géminis, que abraces a tu yo interior, a tu niño interior. Es muy importante, mi querido Géminis, que tú te apachuches y digas, soy especial, me quiero, me amo, me respeto, soy importante. Cariño, porque la carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente muchos de vosotros también están lidiando con un Sagitario y también puede ser un Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Pero sobre todo, Géminis, yo siento, corazón, que hay un ángel, hay un ser de luz que siempre te acompaña. Hay una energía muy especial que siempre te dice, tú no estás solo, tú no estás sola, yo te acompaño. Yo sé, Géminis, que muchas veces cuando tenemos problemas, discusiones o líos, siempre decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me van las cosas mal? ¿Por qué tengo mala suerte? Dios, eres malo conmigo, eres mala conmigo. ¿Qué culpa tiene Dios, cariño? ¿Qué culpa tiene Dios si todo es libre albedrío? ¿Acaso Dios te dijo que tú te metas con Pepito o con la Lupe? ¿Acaso Dios te dijo, haz ese viaje? ¿Acaso Dios te dijo, yo qué sé, vas a tener más hijos? Tú has decidido esto, cariño. Tú has decidido. Entonces, si tú tienes un problema, mi querido Géminis, no busques culpable, ¿vale? Lo hecho está hecho. Lo hecho está hecho. No pierdas energía, no gastes energía buscando culpables. Lo que tú tienes que hacer, mi querido Géminis, es empezar a buscar soluciones. Soluciones. Empezar a estudiar la plaza, ¿vale? ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con esta persona? ¿Cómo puedo encontrar mi paz? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? Etcétera, etcétera. Lo hecho está hecho. Lo hecho está hecho. Tuve lo que es una consulta con una seguidora también del signo Géminis. No voy a mencionar nombre. Me encantó lo que me dijo. Me encantó, aunque en ese momento no le afirmé, no le dije nada, ¿vale? Porque a mí me gusta escuchar, me gusta que hablen, que hablen, que hablen, que hablen. Esta persona me dijo del signo Géminis, seguro que me está viendo. Richard,
Tuve un trabajo muy importante, ¿vale? Esta persona tuvo lo que es un trabajo muy importante, pero se ve que llegó a un lugar en la cual había mucha competencia, ¿vale? Y veo que esta persona se estresó mucho, corazón. La consultante se estresó mucho y se enfermó de una enfermedad en la cual las defensas te atacan a ti, que se llama lo que es el lupus, ¿vale? Y a mí me gustó lo que me dijo esta chica. Me gustó mucho, porque me dijo Richard, antes de que tuvieras estrés en esa enfermedad, yo estaba sana. Yo no tenía nada. Fue tener ese estrés y apareció esta enfermedad. Y esto es así, cariño. Esto es así. La madre de todas las enfermedades es el estrés. Es el estrés, cariño. Si tú de repente tienes problemas con tu pareja, si tú de repente tienes problemas en un trabajo, si tú de repente tienes problemas con la familia o simplemente tienes un problema contigo mismo, tenlo por seguro, cariño, que ese estrés va a salir por cualquier lado. Por cualquier lado. Y aparece con las enfermedades, aparece con los nervios, se te cae el cabello, a lo mejor de repente estás renegando, a lo mejor de repente envejeces rápido, por algún lugar va a salir eso, cariño. Es muy importante, mi querido Géminis, como dice la carta de la templanza, buscar lo que es un equilibrio, reconocer dónde está ese problema, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos tengo lo que es una enfermedad muy grave, la cual lo siento mucho. Si tú de repente te estás centrando en esa enfermedad, te estás lamentando, estás con miedo, recuerda, cariño, nuestro peor enemigo, mi querido Géminis, son los miedos, cariño. Es el peor enemigo del ser humano, el miedo. Yo lo que te recomiendo, mi querido Géminis, vale, perfecto, lo acepto, Dios, lo acepto, universo, sé que esta enfermedad está aquí. Entonces, empieza a imaginarte que empiezas a sanar, cariño. Empieza a sonreír. Deja de estar viendo situaciones dramáticas, situaciones que a lo mejor de repente te ponen más triste. Tienes que empezar a pensar de una forma positiva. Positiva, empieza a sonreír, empieza a tener fe. Mira de repente programas de chistes, de bromas, pero no te centres en el problema en ese momento. Trata de buscar solución, trata de desconectar, cariño, desconecta. Yo siempre he dicho, mi querido Géminis, la creación de Dios es perfecta, cariño, es perfecta. Lamentablemente estamos en una etapa, estamos en una época que ya el ser humano se está olvidando de la parte espiritual. El ser humano prácticamente ya no está haciendo provecho de la naturaleza. Yo te soy sincero, Géminis, Dios no quiera, pero yo te doy como ejemplo. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que a mí me da lo que es un cáncer. Vamos a suponer. Vale, perfecto, la ciencia ayuda, porque para eso está, cariño. La ciencia ayuda, el estudio ayuda. ¿Sabes qué haría yo? Haría un tratamiento alternativo con cosas naturales, cariño, y haría el tratamiento el 50% con la famosa quimioterapia o radioterapia o lo que exista en ese momento. ¿Por qué, cariño? Porque la naturaleza también sana, Géminis. La naturaleza sana, ahí lo tenemos. No vayas a pensar que las plantas, no vayas a pensar que la naturaleza está simplemente por las puras. No, ahí está diciéndote, yo te puedo sanar. Yo te puedo sanar. Y esto, cariño, está comprobado. Está comprobado. Hay muchas personas que están utilizando métodos alternativos de una forma natural y sanan, se recuperan, cariño. Con esto no digo que a ti te va a dar lo que es un cáncer, no, no, cariño, no. Digo que a lo mejor de repente tú en estos momentos estás estresado, estás estresada. Tú en estos momentos me dices, Richard, nadie me quiere, este hombre, esta mujer me rechaza, no me va bien lo que es en el trabajo. Estás con todo ese cúmulo de mala energía. Yo te recomiendo, mi querido Géminis, sal de tu casa al menos una hora. Busca un parque, busca un río, busca el mar. Quítate los zapatos. Aunque tú me digas, Richard, no puedo, Richard. Es de marca, Richard, es de marca. Es Chuchi, es Chuchi. No puedo decir la marca, ¿vale? Es Chuchi. Cariño, quítate los zapatos, camina, camina, haz contacto con la naturaleza.
corazón. Pisa la tierra. Abre tus brazos y di: Dios, naturaleza, universo, gracias. Gracias porque me estoy purificando con tu energía. Tienes que empezar a cambiar tus hábitos de vida. Yo sé que parece una locura. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, cariño, en que el ser humano se ha vuelto muy individualista, se ha vuelto muy frío, muy fría. Ya no cree en los sueños, ya no cree en las hadas, ya no cree en los duendes, ya no cree prácticamente en la naturaleza, en la medicina, ya no cree ni en los ángeles, no creen en nada. Se han vuelto fríos. Estamos en una época en que la mayoría se ha vuelto frío. Géminis. Cuando el universo, cuando Papá Dios nos entrega todo para poder ser felices, nos entrega todo, cariño, te recomiendo que empieces a entrar en contacto con la parte espiritual. Tómate un día para meditar, tómate un día para rezar, tómate un día para sanar tu cuerpo. Deja de estar comiendo cosas chatarras, cariño. Yo sé que a lo mejor de repente me dice: Richard, tenemos una vida muy acelerada, no tengo tiempo para cocinar. Tómate aunque sea media hora, come verdura cruda, pero come algo natural. ¿Por qué crees que luego el cuerpo se contamina, cariño? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para cosas artificiales. El cuerpo está preparado, está diseñado para cosas naturales. Naturales, cariño. La lectura bonus no tiene que ser todo para hablar de Pepe Lucho o de la Lupe, está para tu evolución, Géminis. Cuando tú, mi querido Géminis, empiezas a respetar tu cuerpo, cuando tú empiezas a tener fe, cuando tú confías en las energías, en el universo, hasta Pepe Lucho vuelve a tu vida. Todo empieza a cambiar. Hay armonía. Recuerda, mi querido Géminis, vamos a el ejemplo de la manzana podrida. Escucha muy bien. Hay un refrán que dice: si tú pones una manzana podrida en un cajón con muchas manzanas sanas, tenlo por seguro que el resto se va a contaminar. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Vale? Perfecto. Esa es la parte negativa, ¿no? Esa es la parte negativa, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, si tú empiezas a ser positivo, positiva, si tú empiezas a creer en la fe, las energías, el universo, la naturaleza, tú vas a empezar a vibrar bien, vas a ser una energía muy buena, muy positiva. Vas a empezar a atraer personas que realmente valen la pena. Vas a empezar a atraer tu suerte, mi querido Géminis, cariño. Entonces, empieza Géminis con tu reconstrucción, empieza a sanar, empieza a soltar, empieza a aprovechar de lo que Dios y el universo te da, la naturaleza te da. Y verás que eso, mi querido Géminis, va a ser un efecto dominó. Todo lo que tú estás vibrando, si tú vibras bien, cariño, todo lo bueno te viene. Todo lo bueno te viene. Entonces, tienes que empezar a dar pasos. En primer lugar, mi querido Géminis, haz como esta consultante que me dijo, esto fue en esta semana, empieza a reconocer dónde se originó tus problemas. Empieza a reconocer. A lo mejor de repente tus problemas se originó en tu infancia, en tu juventud, en tu adolescencia, con tu pareja, una discusión. Empieza a hacer memoria, empieza a reconocer dónde está tu problema. Cuando tú reconoces dónde está tu problema, vas a buscar una solución, vas a empezar a cerrar ciclos y tu vida empieza a cambiar, cariño, empieza a cambiar. Es así, corazón, es así. Empieza a reconocer dónde están tus problemas. Tienes que empezar a creer en ti. Tienes que deshacerte del miedo. El miedo es el peor enemigo de la humanidad, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Richard, me da igual la superación, Richard, porque yo he visto los comentarios, ¿vale? Deja de hablar tanto y dime lo que quiero escuchar. Vale, cariño. Una vez, cuando yo empecé recién a hacer las lecturas, una seguidora que también me dijo que había tenido lo que es su canal de YouTube del tarot y también tuvo mucho éxito, pero ella se retiró, me lo dijo: Richard, lamentablemente las personas solamente quieren oír lo que les gusta oír. Solamente eso. A lo mejor de repente las personas solamente quieren oír que vuelve Pepe Lucho, que vuelve la Lupe, pero no quieren evolucionar, no quieren crecer, cariño. Y por eso que sufren, por eso que lo pasan mal. Y yo sé que dentro de esta lectura hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que dicen: me da igual que se acabe el mundo.
Me da igual la superación. Lo único que quiero es que vuelva Pepe Lucho. Lo único que quiero es que vuelva la Lupe. Mi vida no tiene sentido. Error. Error, mi querido Géminis. Porque si tú no tienes amor propio, si tú sabes que Pepe Lucho se fue o la Lupe se fue con otro, con otra, y tú quieres que vuelva esta persona, pues tu vida va a ser un infierno. Porque no te estás amando. Y si tú no te amas, Géminis, nadie te va a amar, cariño. Nadie te va a amar. Entonces, corazón, pisa tierra ya. Pisa tierra, guapa. Guapo, pisa tierra. Porque si no te vas a dar portazos en la cara. Pisa tierra, guapa. Guapo. A ver, Richa, me da igual. Mi Pepe Lucho, solo mi Pepe Lucho. Ay, por Dios, cariño, qué perdida que estás y qué perdido que estás. Sagitario. Me sale lo que es un Libra, me sale Cáncer, me sale Escorpio y cierras con un Libra, ¿vale? Ahora voy a hablar de tu Pepe Lucho, tranquilo y tranquila. Ahora voy a hablar de tu Pepe Lucho. Sí, Richa, porque si no, me voy de tu canal, porque algunos lo han hecho inclusive. Mi vida solamente tiene sentido con el Pepe Lucho, no hay más, no hay más. A ver, voy a sacarte también lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, a ver si sale de Pepe Lucho. La letra G. La letra N, la letra E, la letra G otra vez, la letra C y la letra T. Muy bien, corazón. No ha salido la J de José, de Pepe. No ha salido, cariño. Y tampoco la L de Luis. No ha salido. Tu Pepe Lucho no ha salido. Muy bien, mi querido Géminis. Vamos a canalizar, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Corazón de melón. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude. Muy bien. Muy bien. Es muy curioso, mi querido Géminis, porque la imagen que yo he visto es como tú estás vestida o vestido de blanco. Noto que no superas los 30 años, eres muy joven. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica edad ni género. Tú solamente ve tomando. Pero he visto, Géminis, de que tú es como si estuvieras huyendo de algo, corazón. Estás corriendo, 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 y en el lugar donde tú estás está oscuro, cariño, y de rato en rato volteas a mirar para atrás, volteas a mirar para atrás. Entonces, mi querido Géminis, siento que a lo mejor de repente tú todavía no te sientes bien contigo mismo. Hay una situación que resolver. A veces, mi querido Géminis, como que miras para atrás. Cuando te digo que miras para atrás, nos hablan del pasado, del pasado. Es como que me dice Richard, no quiero volver a repetir otra vez esa historia, no quiero vivir esa historia. Te da miedo, hay un dolor, hay una tristeza. Mi querido Géminis, tú sabes que yo te quiero. Es muy importante, corazón, dar cara a la situación, Géminis. Si hay algo que a lo mejor te causó dolor, es muy importante reconocer esto y es muy importante sanar. Sanar. No puedes estar siempre huyendo de ese mal recuerdo o de ese problema. Tienes que dar cara a la situación. A lo mejor, mi querido Géminis, puede ser que ya algo dentro de ti, tu intuición o tu conciencia, puede ser que te recuerde ese momento o simplemente te da a entender que estás en una situación que no tiene ni pies ni cabeza, algo negativo, algo negativo. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, te da un poco miedo también lo que es el karma. Siento que muchos de ustedes, corazón, posiblemente también están lo que es atrapados o atrapadas, lo que es en un sentimiento, pero ese sentimiento posiblemente no está siendo tan real. Cuando te digo que no está siendo tan real, tranquilamente este chico o esta chica tiene lo que es un compromiso, mi querido Géminis. Entonces, y quizá de repente esa imagen que tú estás huyendo, que tú estás escapando, cariño, puede ser también lo que es tu conciencia. Recuerda, mi querido Géminis, que el karma llega a todos, tarde o temprano. Nadie se libra del karma, Géminis. Nadie se libra del karma. No digo que seas tú, pero veo que hay un grupo, corazón. El otro punto, mi querido Géminis.
Estoy viendo, no sé si vosotros recuerdan, bueno, ahora lo están sacando otra vez, muy vintage, ¿no? Esos tocadiscos que a mí me encantan. Veo que hay una música que te recuerda una etapa de tu vida o una historia. Veo esto y lo estoy escuchando, cariño. Siento que cada vez que tú escuchas esa canción es como que te trasladas al pasado o a ese recuerdo. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Puede ser que a lo mejor sea un recuerdo bueno, un recuerdo malo, da igual, pero es parte de tu vida, es un aprendizaje. Entonces, veo, mi querido Géminis, veo dos energías que se ponen a bailar, veo dos energías que se reencuentran. Siento que tú extrañas a una persona muy especial, una persona con la cual había algún tipo de sentimientos entre vosotros dos. Puede ser que esta persona no está contigo o esta persona ya no está lo que es en esta tierra. Recuerda, mi querido Géminis, que en cuestión de energía no todo tiene que ser también pareja. A lo mejor me dice Richard, yo bailaba esa canción con mi padre, yo bailaba esa canción con mi madre, con un hermano, con una hermana, pero como que siempre te recuerda. El otro mensaje también, mi querido Géminis, muchos de vosotros posiblemente sienten algún tipo de palpitación en la pierna, especialmente lo que es en la parte derecha. O te haces un chequeo de una forma general, una analítica, o puede ser de repente lo que es una energía de una persona que siempre te toca en ese punto, ¿vale? Vamos a continuar, que Dios universo me ayude. Estoy viendo, mi querido Géminis, una mujer, puede ser un hombre también, pero de cabello rubio, rubio. Veo, mi querido Géminis, que está vestido de negro, tiene una corona. Esa corona también es negro, cariño. Pero veo que esta energía, cariño, es como que tú estuvieras observando esa energía y esa mujer o ese hombre, rubio o rubia, se quita la corona y te lo entrega a ti. Te lo entrega a ti. Esta corona, si a lo mejor de repente cuando estaba puesto con esta energía era negro, esta corona se convierte dorado. Dorado, cariño. ¿Qué quiere decir, mi querido Géminis? Siento, corazón, que posiblemente para muchos de vosotros, en algún momento tú has tenido o de repente tienes lo que es como un sentimiento de rencor. A lo mejor de repente esta persona, pues en tu infancia, en tu niñez, como que no se comportaba muy bien. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros lo único que querías tú era amor, pero posiblemente, corazón, esta persona no te trataba bien, no te trataba bien. Siento que esa energía puede ser una persona que tuvo lo que es la tutela de tu vida. Puede ser padres, puede ser madre, puede ser un hermano. Pero sin embargo, mi querido Géminis, no es que yo quiera justificar a esta persona. Es como que con su forma de ser, con su carácter tan duro, posiblemente te amoldeó a ti para que tú seas un hombre de bien o una mujer de bien. Te amoldeó, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no, pero esto no es justo. Mira, Géminis, escucha muy bien lo que te voy a decir, corazón. ¿Qué está pasando actualmente con la juventud de ahora? ¿Qué está pasando? Lo tienen todo tan fácil, tan fácil. Las leyes lo protegen por todos lados que prácticamente están perdiendo sentido a su vida. La generación de cristal que digo yo. La juventud de ahora, cariño, ya no lo puedes corregir. Ya no lo puedes alzar la voz. Ya no puedes hacer un castigo de padre o de madre. Porque automáticamente, corazón, te demandan, ¿vale? Los derechos. ¿Y qué está pasando con esta generación, cariño? Prácticamente no terminan la escuela, no terminan la universidad, hacen lo que quieran, están metidos de repente en lo que es en algún vicio, su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque lo han tenido todo fácil, cariño. Todo fácil, ¿vale? Pero sin embargo, la generación de los años 80, de los años 90, 70, 60, para atrás, cariño, son personas que se han moldeado con mucho esfuerzo. Son personas que a lo mejor de repente si hacían algo negativo, los padres lo corregían. Los padres querían que sean mejores que ellos. Y esto es bonito, cariño. Pero a lo mejor de repente puede ser que los padres pues no estaban muy informados cómo poder llevar esto, pero a su manera, Géminis, a su manera, te han hecho lo que es un bien, nos han hecho lo que es un bien.
nos han hecho un bien. ¿Por qué? Porque, cariño, si vosotros hacen lo que es una encuesta, verán que las generaciones anteriores son mejores, cariño. Son más empáticos, son personas prósperas, son personas que valoran el dinero, son personas que valoran la casa, son personas que valoran más a la humanidad. Las cosas como son, ¿vale? Yo sé que a lo mejor de repente habrá grupos que me dicen, Richard, no es así. Las cosas como son, cariño. Las cosas como son, ¿vale? Entonces, estamos en una etapa, mi querido Géminis, en la cual las cosas se vuelven muy fáciles, pero a la vez también muy frías. Muy frías, corazón. ¿Cuántas personas se vuelven famosos de repente en lo que es en plataformas? ¿Cuántas personas de repente, yo que sé, cariño, se vuelven millonarios? Pero sin embargo no son empáticos. No son empáticos, cariño. Puede haber problemas en el mundo, pero sin embargo, allí están con sus riquezas, con su oro. Allí están con su mansión, pero no son capaces de repente de compartir algo con la gente que necesitan. No tienen empatía. No tienen empatía. En esta vida, mi querido Géminis, hay que tener muchas experiencias, hay que pasar por necesidades, hay que ganarnos todo lo que tenemos para ser empáticos, para valorar a los demás. Lamentablemente, la juventud de ahora se está perdiendo, cariño. Se está perdiendo. La realidad es esta. Entonces, mi querido Géminis, no juzgues a tu padre, a tu madre o a una persona que a lo mejor de repente intentó amoldearte para que tú seas un hombre de bien, una mujer de bien. No juzgues, cariño, porque hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. No habían personas que a lo mejor de repente este padre o esta madre no tuvo la educación que tú tienes actualmente, pero hizo lo que pudo, mi querido Géminis. Entonces, no juzguemos, ¿vale? En cambio, la generación de ahora lo tiene todo, pero sin embargo se aprovechan de todo lo que tienen a su disposición, ¿vale? Y hay muchas cosas que podría hablar, pero mejor no toco ese tema porque uno, no me corresponde y otro punto, porque a lo mejor de repente a la sociedad pues no le gusta, ¿vale? Pero sé que vosotros me entienden, Géminis. Hay que ser empático, corazón. Hay que ser empáticos. Para que el mundo cambie, hay que ser empáticos. Compartir. Recuerda, mi querido Géminis, en esta tierra estamos de paso. Somos ave de paso, cariño. Y cuando tú te vayas al otro mundo, no te vas a llevar nada. Nada, corazón. Nada te vas a llevar. Entonces, cariño, lo que tú puedas compartir con los demás. Y no todo tiene que ser lo que es en la parte económica. Un consejo también. Si tú de repente tienes lo que es una experiencia, puedes ayudar con consejos a las personas menores o a la persona que necesita de ti. Entonces, todo es aprendizaje, mi querido Géminis, ¿vale? Porque siento, corazón, que hay como un resentimiento. Si tú me dices, Richard, no, Richard, ellos se portaron muy mal conmigo, mi madre, mi padre me defraudó, me quitó algo, etcétera, etcétera. Deja a un lado ese rencor, deja a un lado, corazón, deja que ellos reaccionen, porque si no el karma le va a hacer reaccionar. Tú tienes que continuar para adelante. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros están estancados. Esa es la palabra, estancados. Estancados de repente por un resentimiento, por un dolor, etcétera, etcétera. Tienes que descubrir nuevos aires, tienes que buscar tu suerte, tienes que soltar, tienes que vivir. Estás estancado y estancada. La vida no lo tenemos comprada, cariño. No, yo te recomiendo, Géminis, empieza a vivir más y deja a un lado los rencores, deja a un lado los miedos, las inseguridades. Empieza a vivir más, cariño, ¿vale? Sin hacer daño a nadie, sin hacer daño a nadie. Empieza a vivir más. Te recomiendo esto, mi querido Géminis. Corazón, cariño, es que a mí me encanta. Yo creo que todos los signos tendrían que ver tu signo, cariño. ¿Por qué? Porque si tú me dices, Richard, bueno, Richard, pero Géminis no es Cáncer, Géminis no es Virgo, Géminis no es Piscis. Si tú te das cuenta, Géminis, tus signos son, el mensaje que yo entrego para tu signo, Géminis, es un mensaje de autoayuda. Es un mensaje de superación, es un mensaje de reconocimiento. Y este tipo de mensaje puede servir para cualquier signo, cariño. Para cualquier signo. Si tienes una persona que a lo mejor está pasando mal y no es Géminis, hazle ver tu signo. Hazle ver tu signo. Nada es por casualidad. Todos estamos entrelazados, cariño. El que tú no seas Géminis, pero has llegado a ver esta lectura, posiblemente necesitabas escuchar
este mensaje de las energías. Entonces, nada es por casualidad. Te recomiendo, mi querido Géminis, que aconsejes a los demás signos que escuchen, aunque no pertenezcan a este signo, ¿vale? Vamos a continuar. Por eso me encanta hacer la lectura para ti. Es que el tiempo pasa, ¿te das cuenta? Ya llevamos como 40 minutos. El tiempo pasa, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías. Me encanta hacer lecturas para ti. Que Dios Universo me ayude y para el mundo, cariño. Cualquier signo que venga a escuchar. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Géminis, Géminis, yo lo único que quiero, corazón, es que tú seas poderoso y poderosa. Yo lo único que quiero, corazón, es que tú sonrías y que ames a la vida. Vamos a ver cómo están tus energías. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Algo te preocupa, cariño. Siento que no duermes bien, siento que a lo mejor de repente estás un poco tenso, tensa, o a lo mejor me dice Richard, estoy teniendo sueños negativos constantemente. Cada vez que te pase esto, que tú me digas, Richard, no puedo dormir por cualquier motivo, yo te recomiendo, corazón, siempre invoca esto que te voy a decir. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Cualquier energía negativa que exista en ese momento, se va, se va. Este mensaje me enseñó la mamá Filo, mi abuela. La sangre de Cristo tiene poder. Yo me acuerdo, Géminis, yo siempre he sido muy pataperro, ¿vale? Una vez me fui a pasear por unos cerros que está cerca de casa y en ese sitio hay huaquerías, hay entierros arqueológicos de los incas. Entonces, yo siempre iba y había un pendiente en un cerro que parecía un tobogán. Yo agarraba, me subía arriba y me dejaba deslizar. En una ocasión, mi querido Géminis, y justo hay una piedra que tiene la forma de una cara en ese sitio. Ahí, se llama el ojo, pero no es el ojo. Debajo hay una piedra grande que tiene como una cara. En una ocasión, Géminis, me dejé deslizar y me resbalo, cariño. Y si no me sujeto de una piedra, me hubiera caído lo que es abajo al precipicio y seguro que hubiera terminado mal. Seguro, ¿vale? Yo me asusté y dije, ya no vuelvo aquí. Me asusté feo, cariño, pero me asusté feísimo. Entonces, Géminis, esa noche tuve pesadilla, cariño. Una pesadilla, pero era terrorífico. Que de ese sitio, de ese cerro donde hay huaquería, empezaban a salir calaveras. Calaveras, cariño, calaveras. Y esas calaveras me seguían, me perseguían esas calaveras. Esas calaveras me querían como llevar a ese lugar. Yo empezaba a correr, empezaba a huir, y me desperté. Cuando yo me desperté, mi abuela dormía lo que es al costado, mi abuela me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo lo veía su rostro de mi abuela, una calavera, cariño. Seguía con esa energía. Y le conté, le dije, mamá Filo, lo digo, he tenido esa pesadilla. Y me dice, ¿pero por qué? Me dice, ¿por qué has soñado esto? ¿Te has asustado? Y yo le dije, sí, me asusté en ese cerro. Entonces mi abuela en ese momento me dijo, pues eso es mal sitio. Yo siempre me acuerdo de la palabra de mi abuela. Eso es mal sitio, me dijo. No has debido ir ahí. No vuelvas ahí, me dijo. Eso es mal sitio. Ahí hay un entierro. Entonces, Géminis, mi abuela empezó a rezar y yo me acuerdo que decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Ella empezó a reprender. Ella es evangelista, ¿vale? Da igual lo que tú creas. Tú puedes ser católico, tú puedes ser mormón, da igual, ¿vale? Lo que tú creas, cariño. Pero ella es evangelista. Empezó a decir, la sangre de Cristo tiene poder, empezó a reprender, empezó a orar. Y me entregó lo que es un anillo de acero, que yo lo perdí. Por eso yo lo recomiendo a vosotros siempre llevar lo que es un anillo de acero. El anillo de acero, cariño, te protege. Te protege, ¿vale? De mal sitio, de pesadillas, de lo que tú estés de repente viviendo algo negativo en estos momentos. Y entonces, corazón, mi abuela siempre me dijo, cada vez que tú tengas un sueño mal, cada vez que tú te asustes otra vez, siempre tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Puede ser que tú me digas, Richard, no tiene que ver nada con el susto, pero eso sí, estoy teniendo muchas pesadillas, no puedo dormir. Pues entonces, cariño, igual, es mala energía. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, tengo mucho miedo, tengo mucho temor, porque a lo mejor de repente tú estás enferma, porque a lo mejor de repente tú estás enfermo, tienes problemas económicos, eso es mala energía, Géminis.
Eso es mala vibra. Tú tienes que decir, corazón, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Pide ayuda a Jesús. Pide ayuda a Jesús para que te pueda liberar de toda esa mala energía. De todo, cariño, ¿vale? Hazlo con fe. Hazlo con fe. Porque siento que muchos de vosotros algo te atormenta. Algo te atormenta, cariño. Siento que no duermes bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me dicen, ¿ves? La carta del 8 de espadas, la carta también del sacerdote. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que posiblemente tienes miedo a ser juzgado, a ser juzgada, ¿vale? Tienes miedo de repente, yo qué sé, al rechazo. Puede ser que a lo mejor de repente me dices, Richard, yo tengo un secreto. Vamos a suponer que tú tienes un secreto. No digo que sea así. Y tienes miedo quizás de que los demás te juzguen, tu entorno te juzguen. Géminis, cariño. No vas a ser ni la primera ni la última persona que tiene lo que es un secreto en su vida. Nadie es perfecto en esta tierra, cariño. Por eso que estamos en esta tierra, para aprender, para evolucionar, para reconocer entre el bien y el mal. Estamos en esta tierra. Tu preocupación, mi querido Géminis, no digo para todos, posiblemente es que tú tienes miedo a ser juzgado o juzgada. Recuerda, cariño, que nadie es santo de devoción. Y no me digan, ay, Richa, yo soy santa, yo soy perfecta. No, cariño, tú no eres santa ni perfecta, ni perfecto, ¿vale? Porque si no, no estuvieras en esta tierra. No estuvieras en esta tierra, cariño. Serías un ser de luz ya. Hay algo que tienes que aprender, hay algo que tienes que corregir. Tú no eres santo, ¿vale? Lo siento, porque ya lo veo ya. Ya lo veo ya. Porque a veces aparece en algún Géminis, ¿qué dices tú? Yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy perfecta. Ay, por Dios, cariño. Pues yo qué sé, tendrías que estar en Marte, tendrías que estar en Marte. No, Géminis, nadie es santo de devoción. Y cualquier persona que te quiere juzgar, tú dile así, mira, sácate primero el tronco que llevas en tus ojos, pero no me juzgues a mí. No me juzgues a mí. Muy bien. Porque tienes miedo a esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del Caballero de Oros y tenemos lo que es la carta del Diablo. ¿Vale? Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor me dice Richard, cada vez que yo estoy empezando un proyecto, un negocio, un sueño, siempre termina mal. ¿Por qué me pasa esto, Richard? Siento, corazón, que muchos de vosotros tienen que hacerse lo que es una limpia. Es como que tuvieras de repente lo que es un bloqueo. Tienes un bloqueo, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, estaba a punto de casarme, Richard, y no sé qué pasó con Pepe Lucho, no sé qué pasó con la Lupe, que al final cambiaron de opinión. Estaba a punto de tener ese contrato, ese negocio, no sé qué pasó, que al final las cosas se estropearon. Siento que muchos de vosotros tienen lo que es un bloqueo. ¿Cómo puedes arreglar esto? La limpieza del huevo, lo vas a encontrar lo que es en mi canal. La limpieza de la lumbre, también lo vas a encontrar en mi canal. Son videos punteros. El otro mensaje también, vete al mar, si puedes, cariño. En la orilla del mar, coges un poco de agua de mar en un baldecito, te echas desde la cabeza hasta la punta de tus pies, con una oración, cariño, o rezando, mirando al sol, cariño, tienes que mirar al sol. Los días martes o los días viernes, ¿vale? Te enjuagas con agua de mar. Luego de ahí, que has hecho este ritual, cariño, te puedes bañar, te puedes enjuagar, porque no te quedes con la sal, cariño. Vas a parecer un pescado salado. Entonces, te haces ese tipo de ritual. Esto es bueno porque muchos de vosotros están a punto de tocar el cielo, están a punto de lograr algo, pero sin embargo todo se queda como bloqueado, estancado o estancada. Vamos a continuar, vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me dicen? Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. 3 grupos. 3 grupos, corazón. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Muy bien, corazón. Vamos a continuar.
Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras, ¿vale? Richard, no, dime cómo está la energía de él o de ella. Vale, tienes razón. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Cómo está la energía Géminis de él o de ella? A ver, corazón. ¿Cómo está la energía de él o de ella? ¿Cómo está la energía de él o de ella? ¿Cómo está la energía de él o de ella? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del sol. Veo que esta persona está encontrando su camino, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo. Esta persona, cariño, veo que hay un renacer, hay un despertar. O se da cuenta de sus errores o está empezando una nueva historia. Pero voy a sacar más cartas. La carta también del 6 de bastos y la carta del emperador. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo. Hay una persona que te está recordando. Hay una persona que te está pensando. Pero sin embargo, esta persona puede ser que entre vosotros dos hay una distancia o simplemente esta persona está esperando el momento oportuno para poder hablar contigo. ¿Por qué? Porque conoce tu carácter, Géminis. Conoce tu carácter. Tenemos lo que es la carta también de Rey de Bastos y la carta de la estrella. Yo veo, mi querido Géminis, que esta persona, a pesar que es una persona que tiene mucho carácter, es una persona que inclusive como que se siente orgulloso de sí mismo, ¿vale? Como que se siente, yo que sé, cariño, la Maritrini. ¿Cómo así, Richa, la Maritrini? Se siente una estrella en tu jardín. Es esto. Se siente así. Es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Es una persona que sabe lo que tiene, que sabe lo que quiere. Y posiblemente, cariño, pues esa energía, ese orgullo, ha llevado a que vosotros tengan algún tipo de conflicto, cariño. Es una persona que no le gusta perder. Es una persona que se cree el papichulo, la mamichula, la bichota. Se cree la bichota. Pero sin embargo, esta persona, a pesar de su orgullo, en algún momento reflexiona, en algún momento medita y se da cuenta que está cometiendo un error. Esta persona en algún momento se da cuenta de que tú eres importante en su vida y de que tú tienes que continuar en su vida. Pero lamentablemente, por el momento, Géminis está en esa lucha de reconocimiento. A veces quiere dar un paso, a veces quiere comunicarse contigo, o puede ser que se comunica ya contigo, pero luego retrocede 100, cariño. Está ausente, no te responde los mensajes, puede ser que esta persona otra vez te bloquea, otra vez desaparece, etcétera, etcétera. Cariño, ¿vale? Hay una persona, corazón, que posiblemente se siente muy seguro de cómo está llevando su vida. Pero en algún momento Géminis se va a volver en contacto, se va a poner en contacto otra vez contigo o simplemente te va a decir algo. La última palabra lo tienes tú. Yo te recuerdo, mi querido Géminis, que es un chico muy difícil, es una chica muy difícil, ¿vale? No te va a dar la respuesta tan rápida como tú de repente estás esperando. Muy bien, corazón, esa es la energía. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, Géminis, solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen, Géminis, Géminis, Géminis? Tenemos lo que es la carta de la estrella. Cariño, ¿has conocido a una persona? O a lo mejor me dice Richard, esta persona a veces siento que tengo lo que es una conexión muy especial con él o con ella. Estamos hablando de llamas gemelas, solteros y solteras. Hay una persona que también, posiblemente en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, esta persona te miraba mucho. Es como que tú te has quedado hipnotizado, hipnotizada con sus ojos, cariño. A lo mejor tiene ojos claros. Puede ser que tenga ojos verdes, ojos azules, yo qué sé. Pero como que tú me dices, Richard, yo siento su energía. Yo siento que hay algo que vivir con él o con ella. Yo siento que es especial. A ver. La carta de la reina de copas, y veo, cariño, que este hombre o esta mujer también te corresponde. También siente lo mismo, mi querido Géminis. A ver, corazón, qué interesante. Siento, mi querido Géminis, que esta persona, aunque a veces muestre, quizás puede ser que sea muy atractivo, muy atractiva, yo noto que es una persona también que tiene ese carácter inocente, de niño o de niña inocente. Es una persona que le gusta también vivir, ¿vale? Quiere disfrutar, quiere pasarlo bien. Es una persona que también está experimentando. Puede ser que a lo mejor tú también recién estás experimentando, cariño, porque veo inocencia.
Veo inocencia. No es que este hombre o esta mujer sea de repente muy creído, muy creída, no. Simplemente que es su manera de ser. Él siente que no está haciendo daño a nadie. Ella siente que no está haciendo daño a nadie, cariño. No lo noto con mala energía, te soy sincero. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Esta persona no es una energía cualquiera. Esta persona tranquilamente puede ser alma gemela. Alma gemela. Por eso que tú sientes mucha química, por eso que tú sientes mucho flow con este chico, con esta chica. Yo siento que cada vez que vosotros se encuentran o tú de repente lo miras o esta persona te mira, se pone nervioso, al margen de la edad. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, ya tengo 50 años, pero no sé que cada vez que me encuentro con este chico, con esta chica, me siento como una niñata, me siento como un niñato, como un colegial, una colegiala con mis trenzas. Ay, por Dios. Cariño, solteros y solteras. Siento que estás ilusionado o ilusionada por una persona y siento que esta persona también está ilusionado o ilusionada por ti. Tiempo al tiempo, porque yo siento que es especial, yo siento que es tu alma o tu llama gemela, mi querido Géminis. La carta también del 7 de espada, posiblemente puede ser que la familia es un poco difícil. A lo mejor me dice Richard, nosotros nos llevamos bien, pero no sé qué pasa que mamá o papá no me acepta, ¿vale? Paciencia, cariño. Yo noto que este chico o esta chica tiene algún tipo de sentimiento por ti, pero es verdad que a lo mejor la familia o su entorno pues no te quieren. Pero cariño, yo siento que al final el amor va a triunfar entre ustedes dos. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver economía, Géminis. A ver, economía, corazón. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Estás luchando por un proyecto, por un sueño, o a lo mejor de repente estás postulando. Siento que tienes el control, ¿vale? Simplemente que posiblemente tienes que pasar por este tipo de prueba, corazón. La carta también del 6 de oro. Va a llegar dinero, Géminis. Va a llegar la abundancia o va a haber reconocimiento o te dan ese trabajo. Pero es cierto que actualmente estás luchando. Estás de repente en una competencia. Posiblemente me dice Richard, espero que me den ese cargo. O a lo mejor de repente vas a tener que postular otra vez, pero al final va a llegar. La carta del 6 de bastos y cierras con la carta del As de bastos. Inclusive, mi querido Géminis, luego va a venir lo que es reconocimiento. O a lo mejor de repente va a ver lo que es un reconocimiento. Te veo en un trabajo, en un proyecto. Te veo que vas a estar orgulloso o orgullosa de tus sueños, cariño. Sigue remando, ¿vale? Sigue remando, insiste, Géminis, cariño. El que la sigue, la consigue. Pero tienes que insistir. No digas, Richard, no me han dado el trabajo. Vuelve a insistir o en otra empresa. Pero al final vas a estar orgulloso y orgullosa de ti. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Que Dios universo me ayude, Géminis. ¿Qué me dicen? La carta de Rey de Oro. Siento, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros hay una persona que posiblemente puede ser tu jefe o tu jefa, tu profesor o tu profesora. Mayor de 40 años, ¿vale? Esta persona tiene cabello largo, un poco ondeado. Puede ser que tenga canas también. Es una persona muy culta, es una persona también un poco solitaria, pero sin embargo, cada vez que vosotros se miran o se encuentran, le brillan los ojos, cariño. En pocas palabras, hay feeling entre ustedes dos. Puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard es una persona muy culta porque lee mucho, tiene bibliotecas, o a lo mejor me dice Richard lo conocí lo que es en una biblioteca, o puede ser yo que sé, cariño, estabas en la calle comprando lo que es un libro y justo coincidieron. No quiero ni imaginar, Géminis. ¿No será que te has enamorado del autor del libro? Puede ser. La carta también de la muerte me dice, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona del signo Escorpio que posiblemente se van a retomar contacto entre ustedes dos. La carta también del 6 de bastos, vale. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros en una fiesta, en una reunión o en un compromiso, te vas a reencontrar con una vieja amistad. Cuando te digo lo que es una vieja amistad, posiblemente me dice Richard, hace 30 años que no lo había visto este chico, Richard, por Dios. Pues siento que te vas a encontrar con este tipo de energía. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona
como que le sigue el público. Puede ser una persona, un influencer, puede ser de repente una persona famosa, una persona que le sigue el público. Esta persona puede ser de piel blanca, delgado, delgada, cabello ondeado, castaño, rubio, natural o pintado y también cabello rojo. Es una persona que a lo mejor de repente actualmente vosotros no están juntos porque da la espalda. Y como da la espalda puede ser que exista lo que es una distancia o de repente vosotros están un poco enojados o enojadas, pero te piensa. Sí, esta persona te piensa, mi querido Géminis. Posiblemente esta persona está lo que es en la distancia. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también puede ser que estás lidiando con un Virgo, con un Tauro o con un Capricornio. Esta persona, tranquilamente, hay una diferencia de hora. Puede ser que a lo mejor tú estás al otro lado del mundo y la otra persona también está al otro lado del mundo. Esta persona, tranquilamente, su trabajo también puede estar relacionado con la construcción. O a lo mejor de repente trabaja lo que es el mantenimiento. Puede ser que también trabaja algo relacionado con las carreteras, ¿por qué no? O de repente lo que es en un edificio alto. Muchos de ellos, mi querido Géminis, también trabajan en turnos. A lo mejor de repente esta persona trabaja turno de noche, tu turno de mañana o va cambiando su turno de horario, cariño. Vamos a ver, ¿estás esperando también la liberación o que una persona se divorcie también? ¿O estás esperando posiblemente que una persona venga lo que es a tu lado? Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, esta persona también puede ser de elemento agua, me dicen. Con textura gruesa, se pinta el cabello de algún color. Veo que actualmente está resolviendo sus problemas, tanto lo que es financiero como también lo que es con la parte de los sentimientos. Esta persona está dispuesto o dispuesta a dejar algo tan solo porque, cariño, para estar contigo, mi querido Géminis. Gracias, corazón. Te quiero, Géminis. No me ha atorado. Un besote, cariño. Gracias por tu apoyo, Géminis. Me encanta. Yo te recomiendo, cariño, si hay una persona que está pasando mal, hazle escuchar tu lectura. ¿Por qué? Porque la lectura no solamente habla de ti, cariño, habla de la superación, habla de encontrar lo que es su camino personal. Entonces te recomiendo esto. Te quiero, cariño. Sé feliz. Te quiero mucho.